Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia. Bienvenidos amigos, otra edición más del Barómetro acá en Pingüino Multimedia, sexta temporada para el programa número 29 en este año 2016, siempre junto al gentil auspicio de Sky Bar en el Hotel y Casino Dreams, para que usted pueda compartir y pueda degustar en familia junto a los amigos de un rico happy hour. Sky Bar, Hotel y Casino Dreams. Y hoy día tenemos un programa muy especial. Comenzamos saludando a Boris Stipicis, quien está con nosotros hoy día como panelista. ¿Cómo está, Boris? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, para hacer un programa más. Claro, y un programa donde tenemos un gran invitado, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero Álvarez. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido al Barómetro. Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la invitación. De paso por la región de Magallanes. De paso de trabajo por la región de Magallanes, sí, hemos estado en una agenda bien interesante, un poquito distinta a lo que normalmente se observa en un ministerio de infraestructura vinculado a economía, reactivación, sino que más bien una agenda situada también en lo que es la inclusión y participación y derechos asociados a la infancia y a la adolescencia. Subsecretario, ¿no somos una región que le dé tanta pega a su ministerio quizás? ¿No estamos en déficit de vivienda o sí tenemos alguna falencia? No, yo no hablaría si nos dan mucha o menos pega. Tienen desafíos bastante significativos, muy importantes y bien transformadores a nivel regional y a escala local. Lo que sí sabemos es que queda mucho por hacer. Claro, el Ministerio de Vivienda es un ministerio que hace inversiones nacionales, pero busca generar equidades territoriales. Y esas equidades territoriales se logran a través de estrategias bien focalizadas y bien locales muchas veces. Las inversiones que a través del programa, por ejemplo, Quiero mi barrio y de otro tipo de programas asociados a pavimentación, programas de protección del patrimonio familiar que hemos hecho en Playa Norte, por ejemplo en Jorge Suitanich, en un determinado momento, son inversiones que permiten agregar valor a la vida en comunidad. Y eso, más que ser más o menos pega, es un desafío que tenemos a nivel nacional, y yo creo que esta región, frente a la escala de desafíos que tiene, el equipo acá ha sabido responder de manera importante. Desafíos habitacionales, urbanos, de equipamiento, siempre tenemos, y las ciudades se van desarrollando, cada vez se va exigiendo más. Una demanda que antes no existía, como era el desarrollo de ciclovía o ciclorrecreovía, hoy día es una demanda presente, no solo por una necesidad de esparcimiento recreacional o de actividad física, sino que también por la necesidad de contar con plataformas que nos permitan mejorar los desplazamientos y la movilidad en la ciudad. Pero en cuanto a demanda habitacional, debe ser menor la demanda que hay en una región como Magallanes, cuando el crecimiento demográfico es uno de los más bajos del país. Debe estar entre las 2 o las 3 regiones que tienen un crecimiento demográfico muy bajo. Claro, es menor por esa razón, y también es menor porque no ha tenido algún tipo de evento o emergencia que haya agudizado algún tipo de déficit cualitativo o cuantitativo. ¿Terremoto, por ejemplo? Terremoto, tsunami, incendios, macroincendios como el de Valparaíso. Los terremotos no solo generan pérdidas de vivienda, sino que también aceleran el deterioro de ciertas viviendas. Claro. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, la principal postal y la principal imagen del terremoto del 16 de septiembre del año pasado fue el sector de Baquedano, la playa de Tongoy, ¿verdad?, por efecto del tsunami. Pero quizá la mayor devastación y la más compleja de abordar está en toda la zona interior. Claro, que el casco histórico de Coquimbo, el centro-centro, el microcentro también. No, yo diría Ovalle, Montepacha, con Barbalá, Punitaqui, donde está toda la zona rural, la proliferación de construcción en adobe y de viviendas que se vieron afectadas por el terremoto del 97. Mucha adobe, ahí, mucha teja. Mucha persona que había arreglado vio nuevamente su vivienda deteriorada por este impacto. Subsecretario, la planificación de las ciudades depende de su ministerio, donde usted trabaja. Y la planificación de la ciudad de Punta Arenas históricamente era una buena planificación. Nosotros teníamos calles estructurantes, manzanas de 10.000 metros cuadrados, digamos manzanas cuadradas, ¿no es cierto?, que no se dan en todas las ciudades de Chile.
Y en la periferia se empezaron a construir todas las viviendas sociales. Pero nosotros los puntarenenses hoy día tenemos un problema con este tema que ha proliferado la venta de medias hectáreas en el entorno de la ciudad, más que nada en la parte alta de la ciudad. Y esto se ha hecho en forma muy desordenada. Entonces ahí no ha habido una planificación ni de parte de la municipalidad, que también trabaja con ustedes, ni de parte del Ministerio de la Vivienda. La gente compra media hectárea, construye, después le pasa una parte de la media hectárea, se van conformando esas parcelas de agrado en futuros barrios, pero barrios mal construidos, mal hechos, donde después el Estado tiene que hacer calles, llevar la luz, el agua, el gas, y esto demanda mayor gasto porque no hay planificación. ¿Qué va a hacer el Ministerio cuando tenemos este tema que es realmente grave para la ciudad de Punta Arenas porque se está desarrollando en forma no armónica, sino en forma bastante desordenada? Yo creo que hay que hacer una separación primero. La planificación de la ciudad es una tarea compartida. Sí, no se lo sé. Hay un conjunto de atribuciones y acciones y de responsabilidades que competen o están circunscritas en los planos reguladores comunales, donde hay instancias de desarrollo, de participación. Efectivamente nosotros podemos colaborar, asistir, pero es más bien el reflejo de decisiones que se toman a escala local, así lo consagra la ley, así se desarrolla a nivel nacional. Podemos tener opiniones respecto a las decisiones que toma una u otra comuna en determinados territorios, pero es una tarea que llevan adelante los gobiernos comunales o administraciones comunales, si las queremos llamar así. En las relaciones intercomunales, efectivamente, ahí nosotros jugamos un rol determinante. Y jugamos un rol determinante también a la hora de poder visualizar dónde están los desequilibrios o los desbalances a nivel comunal, a nivel provincial o a nivel regional. En ese sentido, hay diversas medidas, algunas a escala nacional y a escala local, que impactan en el territorio. Una de ellas es, por ejemplo, la generación de programas urbano-habitacionales, y digo urbano-habitacionales porque tienen un impacto territorial que van más allá del desarrollo de la propia vivienda, como son los programas de reactivación económica e integración social, que buscan premiar la localización, por tanto generar mejores condiciones de movilidad en la propia ciudad, porque buscan precisamente el desarrollo de soluciones habitacionales en sectores que están mejor conectados, más próximos a distintos tipos de servicios públicos o privados, y por tanto con ello mejorar las condiciones de vida de las personas. Esos programas de integración que buscan por una parte ese tipo de soluciones, por otra parte generar una mixtura para evitar la segregación que en el espacio se produce de los sectores más vulnerables y que por años se ha ido desarrollando en distintos puntos del país, donde los sectores más vulnerables han sido situados, digamos, en los cordones más periféricos de las ciudades. Este programa, que fue una iniciativa que lanzó la presidenta Bachelet, que el decreto de reactivación económica número 116, como es conocido acá, tiene precisamente ese objetivo y ha ido logrando progresivamente mayores niveles de integración. Y por otra parte, que es una tarea compartida también, pero ya no entre el Ministerio y la escala más local, sino que el Ministerio y la escala nacional, que tiene que ver con los desafíos y las medidas que el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, por mandato de la presidenta Bachelet, ha propuesto al país para poder generar medidas y acciones de mayor integración y superación de estos déficits que en algunos casos tienen ribetes más. Pero yo no le estaba preguntando por los déficits, por el tema de lo que usted me está diciendo. Le estaba preguntando, es que yo estoy preguntándole qué está haciendo el Ministerio, porque la gente llega, se toma un sector, o alguien que tiene un terreno grande lo parcela y lo vende, y está en la parte especialmente alta de la ciudad, y hace un muy buen negocio vendiendo parcelas, pero después el Estado tiene que construir los caminos estructurantes para llegar, pasajes, veredas y todo el asunto, y eso tiene un costo muy alto. Entonces después el gobierno regional tiene que ponerse con plata, y a lo que yo voy, entiendo su pregunta, entiendo su foco como también. Estado, como que ustedes se desentienden de estos problemas o no se desentienden. No, al revés. Lo que le estoy diciendo es que el Estado toma decisiones a distinta escala y con distintas responsabilidades. El Ministerio de Vivienda no es por sí
solo el reflejo del Estado. El Estado también son los municipios Sí, y también. el conjunto de otras instituciones que existen. A cada actor le corresponde una escala de decisión. Varios de los fenómenos que usted plantea son de escala comunal. Lo que le compete al Ministerio es poder generar las coordinaciones con los municipios, generar asesorías y acompañamientos muchas veces que corresponden en esta materia, focalizar de mejor manera sus intervenciones y por tanto que la inversión en obras urbanas, en espacios públicos que el Ministerio desarrolla vayan básicamente proyectando el crecimiento de la ciudad hacia donde se están generando los mayores y mejores desplazamientos dentro de la misma para poder ir generando nuevamente un balance en la ciudad. En algunos casos esto se expresa a través de mecanismos normativos, en otros casos por la sola actuación de la inversión que las instituciones hacen y en otros casos por las acciones de las propias administraciones comunales. Entonces, yo entiendo que no necesariamente existe para todo este tipo de problemas una solución perfecta, pero también entiendo que muchas veces las ciudades crecen de manera más acelerada, de la propia actualización que tienen los instrumentos de planificación territorial a escala local. Eso ha ocurrido en Punta Arenas, pero también ha ocurrido en otras... Pero ahora lo voy a sacar porque el tiempo avanza en otro tema. Usted, el Ministerio de Vivienda, entrega casas, poblaciones a gente en forma gratuita o pagando muy poca plata. Con un ahorro pequeño, sí. Muy pequeño. Mucha gente accede a esa vivienda, se le entrega una vivienda y al poco andar tenemos que esa vivienda o se transforma en un almacén, se transforma en una botillería o la arriendan esa propiedad o la venden. ¿De qué control ejerce el Ministerio sobre esas personas que hacen eso, que se aprovechan, ¿no es cierto?, del aporte que hacemos todos los chilenos para darle una casa, que después esa casa se transforma en un bien que se lucran y que es un abuso, yo lo digo así con sus palabras? Mire, yo... Y de esto acá en Punta Arenas sí, tenemos muchas situaciones, basta recorrer las poblaciones. Usted va a la Nelda Panicucci, va a la Silva Enrique, va a varias poblaciones y va a encontrarse con situaciones como es. Ahora, todo el mundo tiene derecho a crecer, tiene derecho a desarrollarse. Eso le iba a decir, porque efectivamente pueden haber abusos. Por ejemplo, nosotros hemos visto en algunos puntos del país, le voy a colocar un ejemplo del norte, ¿no? En la ciudad de Tocopilla, por ejemplo, viviendas sociales que no estaban siendo ocupadas por las personas que habían sido asignatarias de esas viviendas sociales. Allá nuestro equipo lo que hizo fue retirarles la vivienda y sirvieron, por ejemplo, para entregarle una solución a algunas familias que se habían visto afectadas por el desplazamiento de tierras producto de las lluvias que se produjeron en el año pasado. Entonces, nosotros tenemos la facultad de fiscalizar, efectivamente fiscalizamos, también actuamos muchas veces contra denuncias, tenemos atribuciones para, en algunos casos, hacernos nuevamente de la propiedad de la vivienda si es que se han incumplido algunos elementos normativos y que están sujetos a los decretos que regulan los programas a través de los cuales nosotros entregamos las soluciones habitacionales y por tanto los abusos los perseguimos, actuamos sobre ellos y los resolvemos. Pero una persona que lleva años trabajando en un comité de vivienda, que se ha organizado, que se ha sacrificado también para organizar a otros, que ha renunciado muchas veces a pasar tiempo con su familia, etcétera, y que de alguna forma se ha puesto a disposición del propio Ministerio para ayudarlo en una mejor ejecución de su política habitacional, que cumple con el ahorro que nosotros le exigimos, que se somete al proceso y que a quien finalmente le estamos entregando una vivienda en propiedad, ¿por qué no podría utilizarla para poder mejorar su estándar de vida y a través de ella hacerla compatible con una peluquería, con un negocio? Si cada una de esas cosas están normalizadas, pagan sus respectivos impuestos, ¿por qué no podría? Si finalmente la propiedad de una vivienda es un instrumento en Chile de seguridad para las personas, para poder proyectar su vida, mejorar, crecer, mejorar sus condiciones económicas. Lo que nosotros no aceptamos es que se intenten vender esas soluciones habitacionales sin cumplir con la reglamentación que se establece. Pero una familia puede progresar en el tiempo y la verdad es que no nos parece algo que sea condenable. El abuso lo perseguimos, lo corregimos,
cada vez que vamos detectando que aquello ha ido ocurriendo, pero en otro tipo de situaciones nos parece que se sostiene en el legítimo derecho de una persona de poder usar su propiedad. Sí, pero también. siempre está la queja que dicen, mira, fulano le dieron una vivienda, mira lo que hizo con la vivienda, y yo que estoy postulando hace 3, 4 años, todavía no tengo la posibilidad de tener mi vivienda para vivir, para crear una familia, para juntarme con mi pareja y tener mis hijos y hacer familia, porque hoy día lo que escasea en Chile desde el punto de vista por eso es el concepto de la familia, ahí es donde está el problema de este país. La solución habitacional es para desarrollar la vida. La verdad es que ese tipo de casos que podrían considerarse como casos abusivos, en opinión nuestra, en el conocimiento que nosotros tenemos, son los menos. Los menos. O sea, pero lo que existe en Chile básicamente personas que viven en las viviendas sociales y desarrollan su vida ahí. Hay, no sé, llevándolo a otro sector, puede haber en esta región o en otra región algún médico que emita licencias médicas que no se sujetan realmente a una patología de una persona. Sí, lo hay. Subsecretario. Pero en general y en principio el gremio es un gremio honesto que desarrolla su labor de la medicina. Subsecretario, usted debe tener claro que se erradicaron los campamentos en la región de Magallanes, debe ser una de las pocas regiones, quizás la única del país, única. En la cual no hay campamentos. Pero sí en la ciudad de Punta Arenas específicamente, subsecretario, hay mucha autoconstrucción. ¿Cómo está regulando el Ministerio de Vivienda la autoconstrucción? A ver, tenemos hace poquito, de manera bien fresca, que el Congreso Nacional aprobó lo que se denomina coloquialmente como una nueva ley del mono, ¿no? Claro. Que permite regularizar a las distintas construcciones. Esa regularización no solo permite a la gente regularizar, sino que una vez regularizada también postular a programas del Ministerio que le permita llevar esa autoconstrucción a estándar. Claro. ¿Ya? Y a estándar térmico, mejorar sus condiciones constructivas y básicamente llevar la vivienda a la norma térmica que corresponde acá, etc. Entonces, ese es el instrumento fundamental que existe. Sobre las viviendas regularizadas, nuestros programas pueden actuar para poder mejorarlas. Ahora, claramente, nosotros tratamos de no estimular construcciones irregulares, sobre todo si se van a circunscribir a zonas de riesgo, porque efectivamente nosotros esperamos que las personas vivan con mayor seguridad. En las zonas que han enfrentado reconstrucción, hemos aprovechado los procesos de reconstrucción para regularizar las viviendas también. Por ejemplo, el evitar cierto tipo de catástrofes, que en Magallanes quizás no hemos estado expuestos, pero el caso de un incendio como el que ocurrió en Playa Ancha o como el que ocurrió en Valparaíso, los cerros de Valparaíso. Los cerros, claro, Cerro La Cruz, por ejemplo. El año 2014 es un muy buen ejemplo de mucha autoconstrucción. Claro. Ahí uno compite o enfrenta patrones culturales bien complejos, porque Valparaíso es básicamente puro cerro y la autoconstrucción en cerro, en quebrada, tiene un arraigo cultural bien complejo. Ahora, lo que nosotros hemos buscado es básicamente regularizar esos terrenos, colaborar con ese proceso de regularización que a veces no es tan solo nuestro, porque a veces esa construcción se da en terrenos que son de bienes nacionales o en terrenos privados, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, no solo el proceso de reconstrucción incorpora la regularización, pero no solo la regularización, sino que también la inversión en zonas de seguridad. Se lo planteaba directamente, subsecretario, porque por estos días se están cumpliendo 60 años de un populoso barrio de acá de Punta Arenas, que es el barrio 18 de septiembre, donde gran parte es de autoconstrucción, pero mucha de esa gente hoy día está sacrificándose para regularizar prácticamente todo el barrio. Boris Stiglitz, última pregunta y terminamos. Usted nombró la ley del mono y sería bueno que se nos pueda aclarar a los magallánicos. Sucede que mucha gente, acá hay como 30.000 propiedades que tienen que regularizarse porque ha habido autoconstrucción dentro de los sitios de las propiedades, especialmente del centro. Y la ley del mono tiene un techo. Sí, claro, el Parlamento estableció una cantidad de metraje. Y eso. Esto no nos favorece a los magallánicos. Porque ahora yo lo que quiero que nos aclare, por favor, si el terreno más la propiedad se suma al valor de lo permitido
para poder acceder a la autoconstrucción, porque en la municipalidad han dicho de que se suman el valor del terreno más la propiedad que se está regularizando. Pero me está haciendo la consulta en términos de metros cuadrados o de metros de monto de la plata, porque tiene un monto, un tope, un techo en plata de cuánto le evalúan a uno la propiedad. La tasación, perfecto. Y si uno se pasa de tantas UF, no puede acceder a la autoconstrucción. Entonces, en la municipalidad han dicho de que el terreno se suma a la propiedad que uno quiere regularizar. A otros dicen que no. Entonces sería bueno que se aclare ese tema. Claro, es que según entiendo, esto no es una iniciativa de ley gubernamental. Esto es un proyecto de ley que nace en el seno del Congreso. Del Congreso, ¿ya? De acuerdo. Y es yo creo que si la memoria no me falla, la ley del mono, por decirlo de alguna forma, 14, 15, sí. 14 creo yo, más o menos lo que llevamos desde el retorno de la democracia a la fecha. Debiese andar por ahí el número. Hay dos elementos que las familias tienen que considerar. Efectivamente, uno es el valor que está asociado a esa propiedad, a ese terreno, etcétera, y otro es la cantidad de metros cuadrados asociados a la construcción. Así es. Eso también tiene un límite. No considera, por ejemplo, viviendas construidas de, no sé, 250 metros cuadrados, 300 metros cuadrados. Además, después de esa regularización, es muy difícil que un programa pueda hacer una intervención a toda la envolvente de la vivienda que pueda ser eficiente también después a la hora de mejorarla. Entonces, lo importante es que las familias puedan informarse, seguir las indicaciones que se les puede dar desde las direcciones de obras municipales. Los casos normalmente tienen muchos detalles que hacen complejo el análisis y hay que revisarlos uno a uno también. Nosotros también podemos aclarar acá a nivel regional, ayudar a nivel regional a aclarar la duda de algunos grupos organizados, pero son los dos elementos que hay que considerar. Subsecretario, le quiero agradecer su presencia hoy día acá en el Barómetro. Sabemos que tiene una agenda bastante apretada en su periplo por acá por la región de Magallanes, que hasta el momento lo ha tratado muy bien climatológicamente. Muy bien, no alcancé a hablar de la actividad principal que me traía, pero si me dan 10 segundos, les cuento 5 segundos rápidamente. 5 segundos de... Mire, nosotros estamos haciendo una consulta nacional a más de 500 niños desde Arica a Magallanes. Ya lo hemos hecho con más de 150, donde estamos básicamente generando una participación incidente respecto de las brechas que ellos detectan en los espacios públicos, viviendas que nosotros desarrollamos en la inversión urbana. Normalmente a la infancia y a la adolescencia se le consideran ciudadanos del futuro y se actúa conforme a aquella definición. Nosotros estamos buscando que su incidencia sea ahora. Esta región ha avanzado harto. Y más bien acá hemos venido a mejorar algunos procesos. ¿Y qué lo pueden detectar los niños, por ejemplo? Por ejemplo, yo todavía no conozco los resultados de Magallanes, ya. Pero, por ejemplo, en el caso de la zona norte, ellos buscan espacios que estén, en algunos casos que sean más pequeños las inversiones en espacios públicos, pero que estén más próximos a las viviendas, ¿no? Que este gran parque, lejos de la vivienda, no necesariamente sea así, porque a veces puede dificultar los desplazamientos, las familias siempre tienen miedo de lo que le pueda ocurrir en ese desplazamiento, exigen más sombra en los propios parques, en la zona norte, más juegos de agua también para poder permanecer más tiempo ahí. Lo que hemos detectado, y estudios internacionales lo avalan, es que mientras más niños hayan en el espacio público, más seguro se hace el espacio público, porque la seguridad de la infancia pasa a ser un problema común. Si no hay espacios públicos y los niños están en su casa, lo que le ocurre al niño es un problema privado de sus padres. Sí. Y se pierden lazos de comunicación. Lo que estamos tratando entonces es de que esas brechas que puedan existir en diseño las podamos corregir, generar un mecanismo de participación más incidente para que la oferta que se tenga en los años sucesivos permita una incorporación mucho más masiva de la infancia y la adolescencia. Muy buena iniciativa, pero lo dejo de otra tarea. Somos una de las regiones que tiene un mayor porcentaje de discapacitados. 20-25% de las personas que habitan, por ejemplo, la ciudad de Punta Arenas tienen cierta discapacidad y no somos una ciudad inclusiva en cuanto incluso vivienda con los discapacitados. Se lo dejo de tarea. Lo dejo de tarea, accesibilidad universal es un desafío del Ministerio, en todo caso, en inversión urbana y habitacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Breve corte y volvemos con más Barómetro. Segundo bloque con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Jas Gili.
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams. Ya, vamos. Amigos, hemos vuelto ya al segundo bloque de acá del Barómetro en Pingüino Multimedia. Y antes de comenzar y presentar a nuestro invitado, Boris, estamos al aire. Ya. Antes de presentar a nuestro invitado, voy a leer un comunicado que nos hacen llegar hasta la producción del programa Barómetro de Pingüino Multimedia. Lo hace llegar el consejero regional Roberto Sar, bastante molesto por la que él acusa como difamación del intendente Jorge Flies en el programa pasado de Barómetro, y voy a leer textual lo que dice el señor Sar. Ha dicho el señor Flies que el suscrito, vale decir Roberto Sar, hace acusaciones como al voleo para probablemente salir un minuto en el diario. Al respecto, Sar dice manifestar que sus palabras responden no a una acusación ni menos al voleo, sino a una intervención que él realizó en sesión del Consejo Regional, donde dijo que nos hemos enterado por los medios de comunicación que el futuro centro antártico se construirá en el recinto de la ex Chipera, terreno que pertenece a un privado y donde no se puede construir por restricción del plan regulador. Sar dijo en su oportunidad que estaría gestionando ante la municipalidad el cambio de uso de suelo para poder construir en ese recinto, y él mismo dijo que si se efectuaba ese cambio antes de comprarlo, el terreno subiría enormemente su valor con un evidente perjuicio para el Estado, y que si así se hiciera podríamos estar ante un nuevo caso Machalí. En un medio de comunicación salió como caso Cabal, bueno, caso Machalí lo señala Roberto Sar. Todo lo anterior está en acta en el Consejo Regional. Entrevistado en el programa Barómetro, el intendente ha ratificado su interés en que el centro antártico se construya allí, exactamente en ese terreno, y que efectivamente ha hecho gestión ante la municipalidad para el cambio de uso de suelo. Además ha informado que se construirá dentro de los 80 metros de concesión marítima, y que si hay que acometer con esos terrenos se hará a través de la expropiación con trabajo del Consejo de Defensa del Estado. Esto no ha sido informado, dice Sar, al Consejo Regional, por eso he dicho que nos hemos enterado por los medios de comunicación. Dice Roberto Sar que absolutamente nada de lo que él afirmó en sesión del Consejo Regional ha sido desmentido por el intendente, nada de lo que afirmó en sesión de consejo ha sido denunciado al voleo, dice Sar. Al contrario, todo lo que ha sido confirmado por el mismo intendente, más aún ha usado el término de expropiación, lo que significa que al propietario se le debe pagar el valor de mercado, el que será después de efectuado el cambio de uso de suelo muy superior al actual. Esto no es denuncia al voleo, reitera Roberto Sar, es la realidad. El intendente Jorge Flies recomienda a Roberto Sar debiera ser más cuidadoso con la honra de las personas y preocuparse de no difamar al voleo. Leo textual comunicado que envía a la producción del programa el consejero regional Roberto Sar por dichos que tuvo en el programa pasado el intendente Jorge Flies al ser consultado por lo que había señalado Roberto Sar en otro medio escrito de comunicación regional. Dicho y hecho, vamos al segundo bloque. Jan Gisling, past president de la Cámara Chilena de Construcción, al cual tuvimos hace poco más de un mes ya de invitado y ahora lo tenemos de vuelta. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar aquí. ¿Continúan los medios, Jan? Sí, la verdad es que me tocó cubrir a nuestro presidente, que es el que debería haber estado acá hoy día, Jorge Char, porque no pudo asistir él. Pero bienvenido usted, porque usted también ha tenido agenda bastante ocupada con la Cámara estos días, incluso con la visita de expertos de la Comisión del Banco Mundial que anduvieron por acá. Exactamente, tuvimos una reunión con ellos ayer en la mañana, a partir de las 8:30, y fue una excelente oportunidad para poder entregarles nuestra visión de este proceso de revisión de las leyes de incentivo para Magallanes. ¿Qué opinaban ellos, los expertos? La verdad es que ellos, más que opinar, venían a recabar antecedentes. Ellos puntualmente... Porque están trabajando en el tema zonas francas también. Exactamente, eso te iba a decir. Están reuniéndose con distintos gremios y con distintos estamentos para recoger impresiones acerca de lo que ha sido el efecto de la zona franca mientras ha estado vigente acá en Punta Arenas, cuáles han sido sus efectos principalmente en el empleo, sobre el comercio fuera del recinto,
etcétera. Entonces están en un proceso de levantamiento de información. Nosotros obviamente les dimos nuestras opiniones ahí y aprovechamos también de manifestarles nuestra postura respecto de lo que es el proceso de revisión de leyes de incentivo que se está llevando a cabo en este momento. ¿Y son beneficiosas las leyes según ellos o no? Las que supuestamente nos beneficiarían a nosotros. La verdad es que ellos son bastante cautos en no emitir opiniones anticipadas, porque claro, me imagino que van a tener que preparar un informe con el detalle de todo lo que logren recoger en estos días. Ellos estuvieron también en Iquique analizando la zona franca allá. Entonces no se van a pronunciar abiertamente en esta etapa respecto de sí o no, si son beneficiosas o no. Lo que sí nos comentaron que se usa bastante en sectores del mundo que tienen características especiales, así como las tenemos nosotros, el concepto de zonas económicas especiales, que tienen regulaciones diferentes del resto del país en cada caso. Entonces no es algo que estemos inventando acá el hecho de que haya una necesidad de leyes de incentivos especiales para la inversión en Magallanes, sino que es algo que ocurre en distintas partes del mundo que se requiere. Llevamos 36 años de zona franca, si vamos a analizar el tema de la zona franca. La zona franca nació como un polo de desarrollo industrial y comercial a la vez. El industrial, olvidémonos porque no pasó absolutamente nada. Y nosotros no podemos, los mismos magallánicos, evaluar qué ha significado nuestra zona franca porque tienen que venir gente de afuera, o ellos lo hacen por el Banco Mundial. Pero toquemos el tema de la ley de excepción, no zona franca, Boris. ¿Sí? Claro, pero es que tocamos el tema de la zona franca, pero si miramos en general el paquete de ley de excepción, tenemos la ley Navarino que tampoco no ha cumplido con su objetivo para cuál fue creado, ¿no es cierto?, el espíritu. Toda ley tiene un espíritu y el espíritu de estas leyes parece que los objetivos no han sido los mejores. Si miramos la bonificación a la mano de obra, creo que esa ha sido la mejor de todas las leyes que hemos tenido aquí en Magallanes, porque ese ha sido un incentivo directo en dinero que ha recibido el empresario, el grande, el chico y el mediano. Entonces, estamos hablando hace un montón de años de ver, evaluar todo este tema, estos instrumentos, y al final no llegamos a nada. Bueno, por primera vez en este caso se puso en el caso de este gobierno se puso un plazo para hacer esta revisión y se está trabajando efectivamente en ello. Y una virtud que tiene este proceso es que no ha sido un proceso que se ha llevado entre cuatro paredes, sino que por lo menos en esta última etapa, desde marzo de este año en adelante, ha involucrado la opinión activa de distintos gremios empresariales, cosa que a mí me parece muy positiva, porque el análisis hay que hacerlo en conjunto con quienes están utilizando las leyes. Ahora, respecto de la efectividad de unos u otros instrumentos, las opiniones son bastante diversas. Si uno mira a nivel macro lo que ha ocurrido con la economía de la región, desde que se inició la aplicación de distintas leyes de incentivo hasta ahora, uno se encuentra con que se ha deteriorado en términos relativos con respecto al resto del país. De ser un 2,5% del PIB nacional el año 60, pasamos a ser un 0,8% el año pasado. Entonces, sí podemos decir que a nivel macro, si uno toma el conjunto de la región, las leyes no están cumpliendo su objetivo de mantenernos por lo menos en un nivel de avance similar al resto del país. Ahora, si uno entra un poco más al detalle, uno se va a encontrar con que en Puerto Williams, en Porvenir, hay gente que defiende a brazo partido la ley Navarino porque es el sustento de las pocas fuentes laborales que hay en ese lugar. Entonces, esos son temas que cuando uno entra al detalle puede llegar a percibirlos, y sin ir más lejos, en Porvenir nos dijeron muy claramente cuando fuimos nosotros a hacer nuestra presentación allá que si no es por la ley Navarino no tendrían ellos Frigorífico Patagonia, Pescanova, que son los que han permitido que Porvenir subsista de alguna manera. Sí, hasta hace pocos años vestimos un santo para vestir a otro. En el caso de Pescanova se fue de Punta Arenas y se fue a Porvenir, porque claro, tenía ese sentido. Lo del frigorífico está ahí morir saltando, está que cierra, que no cierra, que se ha pasado, cambiado de dueño, y eso lo conoces tú bien. Entonces, de repente son íconos económicos que los miramos, pero que bajo un prisma de la realidad con que realmente se ven, no es lo que uno cree. Mira, como te decía, para la gente de Porvenir, el hecho de que estén estas dos empresas instaladas allá es sumamente importante. Tal como nos dijeron ellos hasta hace poco, pocos años atrás estaban con la consigna de que el último apaga la luz, y hoy resulta que han logrado aumentar su población. Sí. Eso es un dato. Sí. Estamos de acuerdo en que
y es lo que hemos planteado nosotros también, que las leyes, después de todo este tiempo que han tenido de aplicación sin mucha observación de qué es lo que está pasando con ellas, es absolutamente pertinente que ahora las revisemos con cuidado y que nos preguntemos si con ese mismo monto de recursos el uso mejor que podemos darle es el que estamos haciendo ahora, o podemos inventar algo mejor, algo que sea más efectivo para la región. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Jan, a usted, con la reciente visita, y el primer bloque lo teníamos al subsecretario de Vivienda y Urbanismo, ¿lo han hecho partícipe también a ustedes como Cámara Chilena de Construcción de estas visitas? ¿Se reúnen con las máximas autoridades? Porque tú mismo nos decías, hay un tema re importante, la ley de porte de los espacios públicos. Efectivamente, en esta ocasión con el subsecretario no hemos tenido posibilidad de reunirnos, pero cuando estuvo la ministra acá hace poco tiempo sí tuvimos una reunión con ella, cuando estaban lanzando precisamente el decreto 19, que es este programa de integración de 25.000 viviendas a nivel nacional. El tema de los aportes a los espacios públicos, de la ley de aporte a los espacios públicos, es algo que nos preocupa particularmente como gremio, porque en la práctica, así como está planteado actualmente, se va a convertir en un nuevo impuesto a la construcción. Claro. Actualmente, o al desarrollo inmobiliario más particularmente. Actualmente los grandes proyectos inmobiliarios que tienen un efecto en el lugar donde se construyen están obligados a realizar obras de mitigación para paliar esos efectos. Cuando se va a poner un edificio de departamentos o un condominio de casas que va a significar un cierto flujo vehicular, o un gran centro comercial que va a significar un flujo vehicular, se estiman cuáles van a ser los impactos y cuáles son las obras que son necesarias para mitigar esos impactos, y eso está bien, eso es algo en lo que estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que postula esta nueva ley de aportes al espacio público es que además de eso va a tener el desarrollador inmobiliario que poner un aporte que puede ser hasta un 44% del avalúo del terreno, dependiendo de la envergadura de su proyecto. Y esos aportes no van a ir necesariamente a mitigar específicamente los efectos que produce la obra en su entorno, sino que pretenden usarlos para solucionar problemas de infraestructura que pueda tener la comuna en otro lado, o en el caso de las ciudades que tienen más de una comuna, a satisfacer proyectos del plan intercomunal. Entonces ya se pierde un poco esa noción virtuosa que tenía el sistema anterior de que el proyecto atiende y se preocupa de no generar un efecto negativo en su entorno inmediato. Y lo que se hace es pedirle un monto de dinero al desarrollador inmobiliario para usarlo en solucionar otro tipo de problemas, que es al final un impuesto. Pero al final, ¿quién paga todo eso? ¿El último que compra la propiedad o compra el bien? Y sucede que hoy día comprar una casa en Punta Arenas, las que construyen las empresas constructoras, ¿no es cierto?, realmente es casi prohibitiva para un matrimonio joven, una pareja joven, porque tiene que tener ambos un ingreso superior a 3,5 millones de pesos para poder acceder al crédito que entregan esas casas. Una casa de esa de 90 metros cuadrados está sobre 130 millones de pesos en cualquiera de estos condominios habitacionales que hoy día se construyen. O sea, el magallánico está casi imposible de acceder a ese tipo de vivienda. Entonces, ¿por qué la construcción, mi pregunta es tan cara? ¿Es el sistema financiero que es tremendamente oneroso, o las constructoras se están llevando la tajada del león? Mira, termino el punto anterior antes porque de responderte. Porque también tú estás haciendo toda esta otra parte, con eso tienes que pagarlo. Lo que pasa es que los problemas de infraestructura vial que tienen las ciudades tiene que resolverlos el Estado. Hemos ido acumulando déficit histórico de infraestructura vial porque no se han hecho a tiempo las inversiones en infraestructura de uso público en las ciudades. Entonces eso no corresponde que se lo carguen al desarrollador de un proyecto puntual. Eso debería ser abordado directamente por el Estado a través de sus programas de inversión en infraestructura pública. Y yendo concretamente al tema de los precios de las casas, es un fenómeno a nivel nacional. Si uno mira los precios actuales de Punta Arenas en casas de un nivel relativamente bueno, del orden de los 100 millones de pesos, como decías tú, o un poco más, estamos hablando del orden de 50 UF el metro cuadrado, entre 45 y 50 UF el metro cuadrado, los precios de venta actuales de esos proyectos. Si uno mira el centro de Santiago,
que no es un barrio pituco, por decirlo de alguna manera, están en 60 y en 70. Y si te vas a las comunas más caras, Santiago están en 80, en 90 y en 100. Como la Florida Maipú. Como la Florida Maipú, más o menos. Entonces, no es que estemos en Punta Arenas totalmente disparados respecto de la realidad nacional, a pesar de que aquí los costos de construcción son bastante más altos, por la mala calidad del suelo, por la baja productividad de la mano de obra local, por el costo del flete de los materiales, que están todos por lo menos un 30% más caros que en el centro del país. Y a pesar de eso estamos llegando a niveles de precios que son similares a las comunas con las que podríamos perfectamente compararnos. Ya, pero a raíz de los impuestos se ha encarecido en los últimos 3 años, especialmente en el gobierno de Bachelet, la compra de vivienda. La reforma tributaria efectivamente tiene un efecto sobre los precios de las viviendas. Viviendas del orden de 2.500 UF sin subsidio suben alrededor de un 4 a un 5% su valor por efecto de la reforma tributaria. Viviendas un poco más caras, del orden de las 4.000 UF, pueden llegar a subir hasta un 10% su valor por efecto de la reforma tributaria. Entonces sí, hay una mayor complejidad. Pero ¿y el costo financiero de una vivienda aquí en Magallanes? El costo financiero también... ¿Qué porcentaje va en función a la vivienda? Si te refieres al financiamiento del crédito hipotecario para las personas, eso, bueno, hace poco se modificaron las provisiones bancarias y eso genera una dificultad adicional. Hasta hace poco tiempo tú podías pedir un crédito por el 90% del valor de la vivienda, poniendo un pie del 10, ahora, y te daban por ese 90% hasta 30 años plazo. Ahora tienes que juntar un 20%, entonces tienes que juntar el doble para el pie. Una casita de 2.500 UF, que es una casa, estamos hablando de una casa de 65 millones de pesos, no estamos hablando de las casas que se compran los potentados, estamos hablando de clase media. De la gente de clase media. Claro, 65 millones de pesos, el 10% son 6 millones y medio, ¿no es cierto? El 20% son 13 millones, entonces le estás diciendo a la misma persona que antes tenía que juntar 6 millones y medio para poder comprarse la casa, que ahora tiene que juntar 13 para recién empezar a conversar pagarle otra con casa el al banco. Exactamente, y el problema es justamente ese, el alto desestimiento de promesas de compraventa que ha habido en este último periodo ha sido en parte gatillado por eso. La gente tenía sus créditos preaprobados con unas condiciones y cambiaron las condiciones y ahora no tienen cómo concretar la compra de su casa. Jan, quiero agradecerle hoy día su presencia acá en el Barómetro porque ha sido bastante técnico, hemos hablado 25 minutos de temas que le afectan prácticamente a toda la ciudad de Punta Arenas, o sea, todos tenemos un crédito hipotecario, todos hemos visto cómo se ha encarecido y se lo planteaba incluso fuera de micrófono Boris Stiglitz antes de comenzar este segundo bloque. Es bastante lo que se ha encarecido y también ver la realidad de cómo estamos. No estamos tan bien como nos imaginamos. Podríamos estar mejor y tenemos que trabajar para estar mejor. Esa es la idea. Partimos con el tema de las leyes, que fue un tema bastante importante que sucedió durante la semana con esta comisión del Banco Mundial que estuvo acá en la región de Magallanes y que se reunió con diversos gremios. Sí, y no solo sucedió durante la semana, está sucediendo y va a estar sucediendo de aquí hasta marzo. Entonces es importante que haya un buen nivel de participación para que logremos hacer efectivamente un diseño que nos permita sacar a la región del subdesarrollo en el que estamos. Le reitero los agradecimientos y mándele muchos saludos al presidente Jorge Chap, quien también fue invitado al programa, pero no pudo estar porque está con el tema de las jornadas culturales. Muchas gracias, Ignacio. Gracias, Jan. Gracias por el Stiglitz. Muchas gracias a todos ustedes. Siempre en la sintonía de Barómetro acá en Pingüino Multimedia hay mucha más información. Nos vemos. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.